Muy buenos días, estimados estudiantes, muy buenos días a mis queridos compañeros docentes. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Espero que haya servido un poquito de música para despertarnos y para arrancar un poquito más arriba esta mañana. Para los que todavía no se despertaron, obviamente no tengo nada que decir, porque no están, y vamos a comenzar por todos aquellos que llegaron puntualmente y están desde el principio atentos a la clase de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a trabajar. Uy, se me pasaron varias diapositivas, vamos a volver para atrás. En el día de hoy, le comentaba, vamos a empezar a trabajar con algunas partes del lenguaje que ya estuvimos conversando de un modo informal en cada uno de los grupos. Pero, obviamente, como habíamos dicho desde el principio, es necesario para trabajar sobre la industrialización y sobre la coordinación modular, empezar a incorporar un lenguaje técnico, que es el lenguaje técnico de la industria, y que es el lenguaje técnico que nos va a servir a cada uno de nosotros para conversar sobre los proyectos. Cuando hagamos referencia a los trabajos que estamos haciendo, vamos a hacer las observaciones pertinentes en relación a la aplicación del lenguaje adecuado. Y este lenguaje adecuado, en cierto modo, es lo que vamos a empezar a ver. Van a ver que hay algunos términos y muchas palabras que ya las hemos visto, pero que ahora las vamos a incorporar con un sentido de definición, con una mayor exactitud, y además es necesario la utilización de una simbología que es la que representa la coordinación modular en este trabajo que empezábamos a hacer de reemplazo del sistema métrico decimal por el sistema de la coordinación, específicamente por el sistema de la coordinación modular. Hacemos un pequeño recuerdo de lo que habíamos conversado en la clase anterior. Habíamos empezado a ver cómo todo ese trabajo intuitivo que ustedes habían iniciado se empezaba a transformar o tenía su correlato con la realidad y con algunos trabajos y con algunas obras que habíamos ejemplificado de la realidad construida. Entonces, hoy vamos a volver sobre algunos de esos temas, porque sí es necesario, porque están todos los temas vinculados entre sí, y vamos a seguir dándole un sentido constructivo a todos estos términos o a todas estas actividades con las cuales habíamos iniciado. Acá hay una serie de palabras que no es importante que en este momento tengan algún tipo de relevancia para cada uno de ustedes, pero sí son las palabras sobre las que vamos a hablar y sobre las cuales vamos a hacer definiciones en este momento. Esta misma imagen la vamos a ver más adelante y esperamos que más adelante, ¿no?, cuando ya estemos más avanzados durante el año, cada uno de estos términos sí empiecen a tener un real significado para cada uno de ustedes. Como les habíamos dicho, dentro de nuestros tres ejes, la modulación y la coordinación, los sistemas constructivos y los vínculos, son temas que se empiezan a incorporar en cada una de las prácticas. O sea, cada una de las prácticas no solo va a aumentar en su complejidad edilicia, en la complejidad del modelo que vamos a utilizar. Ahora estamos trabajando con edificios de equipamiento, posteriormente y para la última actividad del año, que es la que vamos a hacer sobre la segunda mitad, vamos a trabajar sobre edificios de vivienda, y en cada uno de estos trabajos, recuerden, para este incorporamos el eje A, que ya lo habíamos visto en la primera práctica, e incorporamos el eje B, y en el último vamos a incorporar el tercer eje, que es la parte de los vínculos y uniones, donde vamos a trabajar específicamente sobre el detalle constructivo, sobre el detalle constructivo en edificios desarrollados con sistemas constructivos prefabricados, industrializados, o la combinación de ambos. Pero para empezar a trabajar con todos estos términos es necesario que empecemos a hacer algunas definiciones. Por eso la clase que tenemos pensada para el día de hoy es una clase más bien de carácter técnico, donde vamos a ver poca arquitectura, pero unas cuantas definiciones que son las necesarias y las que tenemos que utilizar. Por eso, como les venía diciendo, vamos a empezar a trabajar con el lenguaje de la coordinación modular. Este es el lenguaje que nos va a permitir comunicarnos y que va a permitir que lo que nosotros expresamos en cada uno de nuestros planos tenga una misma lectura en cualquier lugar donde se lo vea, esto es, en cualquier lugar del mundo donde se lo vea. La representación de la coordinación modular y la representación de la industrialización es una representación estandarizada, es una representación normalizada, y también para eso es necesario que empecemos a ver algunas definiciones
que son realmente necesarias, algunas que son básicas, pero que si bien a partir de lo que define la palabra las podemos entender, es necesario que las veamos en el contexto de la coordinación modular. Entonces, habíamos visto anteriormente que muchas de las palabras que nosotros utilizamos, ustedes ya las conocían, como el concepto del módulo, que seguramente lo han aplicado en los talleres de arquitectura, pero que dentro del lenguaje de la coordinación modular o de la construcción industrializada y prefabricada, tienen una connotación diferente, y estas grillas modulares que nosotros habíamos utilizado para la definición de los proyectos o para la definición de las distintas partes del proyecto, de las distintas piezas, y esta es una libertad que me tomo, pero que vamos a dejar de llamarla de este modo, vamos a empezar a hablar de elementos y componentes, o sea que todas esas grillas modulares que habíamos diseñado, con las que ustedes habían trabajado, son las que sirven para el posicionamiento de los elementos y de los componentes, ¿no? Con el desarrollo de la clase vamos a empezar a ver qué significan los elementos, qué significan los componentes, y qué significa su posicionamiento dentro de una grilla modular, y qué significa también cada uno de esos símbolos que ya hemos visto en la clase anterior específicamente, cuando les mostramos algunos de los trabajos de años anteriores. Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones que parecen bastante sencillas. Prefabricación, ¿no? Uno desde lo que es la palabra y desde lo que son los prefijos en el idioma español, pre significa anterior, pero vamos a verlo dentro del contexto de la industrialización. Entonces, la prefabricación, ¿no? Vean que hay algunas palabras que están resaltadas en amarillo porque son parte de las definiciones que iremos viendo posteriormente. Entonces, la prefabricación es la producción de elementos y componentes. Elementos y componentes son cosas completamente distintas. Entonces, vamos a hablar con propiedad cuando hablemos de elementos y cuando hablemos de componentes. Es la producción de elementos y componentes de construcción fuera de su destino definitivo. Esta es una definición a la cual vamos a volver permanentemente en el año. No se refieran a prefabricación como uno hablaría comúnmente de la prefabricación que está fabricado antes. Obviamente que prefabricación en el diccionario va a estar definido con esa palabra, con esa terminología que es algo que se fabricó antes. Pero para la construcción prefabricada e industrializada es la construcción fuera de su destino definitivo. Y cuando hablamos de fuera de su destino definitivo, puede incluir cualquiera de las excepciones que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que está hecho fuera de su lugar y luego se posiciona en un lugar específico es lo que denominamos prefabricación. Y por otro lado tenemos el segundo término que nos interesa: prefabricación e industrialización no significan lo mismo. Puede haber prefabricación sin industrialización y puede haber industrialización sin prefabricación. Esto que al principio o que inicialmente parece un trabalenguas, es importante tenerlo totalmente claro. Y para tener claro este juego de palabras que acabamos de hacer, es importante que tengan en claro estas dos definiciones. Y la industrialización también es una definición extremadamente sencilla, porque es la utilización de tecnologías que sustituyen la habilidad del artesano por la de una máquina, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos del concepto de la industrialización como la posibilidad de producción de elementos y componentes idénticos entre sí. Entonces, acá no interviene lo que siempre sucede en la construcción tradicional, que está definida por la actividad de un artesano, donde dos cosas no son necesariamente iguales, o deberían ser iguales, pero en su producción o en su ejecución terminan siendo diferentes, aunque sea por algunos detalles, terminan siendo diferentes. Esto en los procesos de industrialización obviamente no estarían ocurriendo. Y en el caso de la industrialización es importante porque también implica un nuevo modo de producción, ¿no? La industrialización es algo que nosotros tenemos presente permanentemente porque sabemos que nosotros en la vida cotidiana consumimos un montón de productos industrializados. Pero ¿qué podemos decir de la industrialización en la construcción? Bueno, todos esos conceptos que aplican a todos los productos que nosotros conocemos y que provienen de la producción industrializada, también se aplican a lo que es la construcción. Entonces también necesitamos definir qué es la coordinación, ¿no? Nosotros habíamos hablado que el primer eje del año era la coordinación. Coordinación y coordinación modular tampoco son lo mismo. Entonces,
cuando hablamos, cuando vemos todos estos conceptos, vemos que si bien las definiciones son muy sencillas, empieza a ser un poquito más complicado, o que necesariamente hay que tenerlas muy presentes para poder distinguir todo este juego de palabras que nosotros estamos haciendo. Este juego, ¿no? lo tomamos no un juego desde lo lúdico, sino es un ponerse a prueba permanentemente para tratar de incorporar los términos y hablar con corrección, o expresarse con corrección, en la utilización del lenguaje técnico. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje técnico, podemos definir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras. Porque el lenguaje técnico tiene un solo significado y no da lugar a diferentes interpretaciones. Ahora, cuando nosotros utilizamos un lenguaje coloquial o el lenguaje cotidiano, eso tiene distintos tipos de interpretación, y acá esto no puede suceder, y mucho menos cuando estamos hablando de la producción industrial. Esta es la parte más compleja del proceso constructivo 3, porque cambia la visión de la producción de la arquitectura, ¿no? Todo lo que nosotros vemos definido, todas esas cosas que se pueden coordinar o que se pueden reparar en el momento de la obra, o que se pueden corregir en el momento de la obra, en la construcción industrializada y en la construcción prefabricada, eso ya no es posible, porque intervienen en todos estos procesos actividades que se han desarrollado en otro lugar, en otro tiempo, y cada una de esas fallas obviamente hacen imposible o dificultan o entorpecen cualquier tipo de actividad dentro de la obra. Entendemos por entendemos por coordinar, ordenar, organizar, compaginar, metodizar y sistematizar. ¿Pero para qué hacemos todas estas actividades? Para unir, para compartir, para armonizar, para combinar, para complementar partes de un todo. Si ustedes reflexionan sobre lo que han hecho en la primera actividad y lo que han empezado a hacer en esta segunda actividad, son estas las actividades, son estas las tareas que han hecho. Cuando armaron el rompecabezas, o cuando tenían el modelo sobre el cual tenían que armar el rompecabezas, intervenían cada una de estas consignas: ordenar, organizar, compaginar, sistematizar, y la función era unir cada una de esas piezas del rompecabezas para formar el modelo definitivo. En la construcción, ¿qué significa coordinar? Bueno, es un conjunto de procesos y subprocesos que se anteceden y solapan y que también deben compatibilizar elementos. ¿Ven? Nuevamente, elementos aparece como una palabra destacada. Antes teníamos elementos y componentes, elementos de procedencias diferentes, resultados de procesos y fabricantes distintos con un sinnúmero de materiales. Nosotros, cuando hablamos de la construcción, o cuando producimos arquitectura, cuando producimos los espacios de la arquitectura, mediante métodos de construcción prefabricada o industrializada, nos abastecemos de elementos y de componentes que provienen de distintos orígenes. Cada uno de esos productores de elementos y componentes no tienen por qué pensar en las combinaciones que nosotros podemos hacer, porque, como podrán ver, los sistemas constructivos que existen en el mercado son infinitos, si bien muchos se caracterizan por tener raíces similares, pero cada uno tiene sus particularidades. Ahora, como esa combinación, a partir del gran número de sistemas que existen, es prácticamente infinita, es necesario que algunas características sí estén estandarizadas para que esto de la combinación entre sí sea posible. Vamos a empezar con algunos glosarios que con un glosario con algunas definiciones más que necesitamos como para poder explicar todo lo que proviene en las imágenes siguientes, ¿no? Entonces vamos a empezar con la coordinación dimensional. Coordinación dimensional es lo que ustedes han hecho hasta el momento. Después vamos a ver que coordinación dimensional no es lo mismo que coordinación modular. Entonces son dos cosas diferentes, aparentemente los nombres son demasiado parecidos, pero en esencia no, sino que básicamente son dos tareas completamente diferentes. La coordinación dimensional es una convención que relaciona las medidas de coordinación de las componentes de la construcción con los edificios de los que serán incorporados para su diseño, fabricación y montaje. ¿Para qué hacemos esto? Y para permitir el ensamble de los componentes en el sitio sin cortar o ajustar, permitir la intercambiabilidad de diferentes componentes, ¿no? Otra vez, la palabra componentes
¿no? Vimos la palabra elementos, la palabra componentes, la palabra elementos y componentes, y ahora nuevamente aparece la palabra componentes. Entonces, en esto de intercambiabilidad y combinabilidad, es la parte importante de la coordinación modular, de modo que la utilización de los sistemas constructivos, o la utilización de diferentes constructivos, ya que no existe un único sistema constructivo, o un sistema constructivo que nos permita resolver todos los subsistemas del edificio, es necesario que nosotros empecemos a combinar diferentes sistemas constructivos. Entonces, tiene que haber una compatibilidad entre los distintos sistemas para que la intercambiabilidad o la combinación realmente sea posible. Bueno, ahora, veamos qué significa la coordinación modular, la ponemos en paralelo conjuntamente con la coordinación modular, y vamos a ver de qué estamos hablando. La coordinación modular es la coordinación dimensional, pero aplicando un módulo básico o los multimódulos. Ustedes ya vieron lo que era un multimódulo y lo que era un submódulo. Cuando encontraron la medida del módulo, ese X que habíamos esa letra X que nosotros habíamos definido inicialmente, ¿no? En esa secuencia de las 2X, de las 3X, de las 4X, de las 8X y de la X sobre 2, X sobre 3, X sobre 4 y X sobre 8, estaba por un lado el multimódulo y por otro lado el submódulo que habíamos encontrado para definir cada una de las piezas del rompecabezas. ¿Para qué sirve la coordinación modular o para qué sirve esta aplicación del módulo básico? Y en principio para reducir la variedad de tamaños de los componentes producidos, ¿no? La industria, a diferencia de la artesanía, no define productos únicos, ¿no? La artesanía es eso, la definición de un producto único. Aunque sea repetido, aparentemente repetitivo, es un único producto. Entonces, lo que trata, o en lo que se centra la coordinación modular, es específicamente en reducir la cantidad o la variedad de los componentes producidos. Permitir al diseñador de las edificaciones una mayor flexibilidad en la combinación de los componentes producidos. Un proceso industrial está definido también por la repetición, ¿no? Los procesos industriales más básicos, o los primeros procesos industriales, se caracterizaban por la repetición sistemática y por la poca variedad. La producción moderna incluye la variedad, pero esa variedad necesariamente tiene que ser acotada. Cuando esa variedad empieza a ser infinita, ya no es un proceso industrial, sino que vuelve a ser lo que era antes, una producción artesanal, que eso es lo que queremos superar, lo que queremos dejar atrás, o lo que ya no vamos a utilizar en esta instancia del año o en esta instancia de procesos constructivos, ¿no? Obviamente que entendemos que la producción de la arquitectura en nuestro país está muy regida por la producción artesanal, pero no corresponde a las características de la producción mundial. Y como nuestro campo de inserción, o como nuestra actividad no tiene un lugar físico específico, sino que podemos desarrollar nuestra actividad en cualquier lugar del mundo, y también nosotros como seres universitarios no pensamos exclusivamente en lo que sucede en el momento, en lo que sucede en la actualidad, sino que necesariamente tenemos que proyectarnos para las necesidades del futuro, ¿no? Y las necesidades del futuro están dadas, que son las necesidades también del presente, ¿no? Que es el déficit habitacional, la necesidad de distintos edificios para diferentes actividades, y las cantidades, o ese déficit habitacional, o ese déficit de edificios, es muy difícil suplirlo, es muy difícil resolverlo a través de los métodos tradicionales de la construcción. Entonces, por ese motivo, necesitamos introducirnos en variables que sean más actuales, o que nos permitan un modo de producción diferente, y por otro lado, condiciones diferentes para los trabajadores. Ustedes saben que la actividad de la construcción, ¿no? Específicamente el trabajo en la construcción, es una de las actividades más duras por las condiciones en las cuales se desarrolla. Frío, calor, sol, viento, todas las condiciones del tiempo, o todo lo peor que puede tener el tiempo, ocurre en la obra, porque son actividades que se desarrollan completamente
al aire libre. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar en la prefabricación, no vamos a prescindir de ese trabajo en el lugar, porque los edificios no se pueden prefabricar en su totalidad, o no se pueden industrializar, mejor dicho, en su totalidad, pero sí se pueden prefabricar. Esta tarea de prefabricación, obviamente, disminuye el tiempo de las tareas que se desarrollan a la intemperie y con herramientas de menor calidad, o herramientas no tanto de menor calidad, sino de menor precisión, porque muchas de las herramientas que se utilizan en la construcción habitualmente son las herramientas de banco, las herramientas de mano. Entonces, no es lo mismo trabajar con una herramienta sobre un banco, sobre una mesa, obviamente, que trabajar con una herramienta de mano. No es lo mismo trabajar a nivel del suelo que trabajar en la altura. Las condiciones son completamente diferentes y por ende el resultado y la calidad de los trabajos que se obtienen también es diferente. ¿Qué es un componente? Acá presten atención porque son las definiciones con las que ustedes, o los términos con los que ustedes es necesario que se refieran al desarrollo de todas las, cuando en el intercambio entre pares y en el intercambio entre los docentes. Nosotros vamos a hacer, como ya les había dicho anteriormente, vamos a recalcar los errores en la expresión para corregir el lenguaje y para incorporar específicamente el lenguaje técnico adecuado de la construcción, de la coordinación modular y de la construcción industrializada. Un componente es la parte funcional de un inmueble la parte funcional de un inmueble fabricado con materiales de construcción o elementos de una edificación. Vean que acá aparece se empieza a distinguir una jerarquía. Si dentro de la definición de los componentes aparecen los elementos, evidentemente los elementos tienen una jerarquía menor que los componentes. No significa que son más o menos importantes, todos son importantes, pero un componente puede contener elementos. Hay componentes que además son modulares. Los componentes pueden ser modulares o no modulares. Primero puede ser componente, que además puede tener la característica de ser modular. ¿Y en qué momento un componente es modular? Bueno, un componente es modular cuando sus dimensiones coordinadas son modulares. Para entender esto, vamos a tener que seguir unas imágenes más hasta que empecemos con la definición de lo que es un módulo para la coordinación modular. Vamos al elemento. ¿Recuerdan? Los componentes tenían elementos. Y ahora vamos a definir los elementos. Los elementos son productos de la construcción diseñados como unidad única, teniendo tamaños específicos en 3 dimensiones. Ahora, de todo lo que han utilizado, ¿no? De todos los sistemas que han investigado en este momento, posiblemente sean unos pocos, pero en el desarrollo de esta actividad práctica ya tienen que introducirse un poco más en la investigación de los sistemas constructivos. Nosotros dentro del blog y dentro de las fichas de procesos constructivos 3, tenemos algunos elementos, algunos sistemas constructivos a modo de referencia, pero obviamente el mundo produce millones de sistemas constructivos, obviamente no podemos abarcar todos, y muchas veces, ¿no?, los que tomamos como referencia en nuestro caso particular, son algunos de esos sistemas constructivos que tienen una información técnica de mejor calidad, y donde los detalles constructivos o donde el funcionamiento del sistema se puede analizar y se puede ver con mayor claridad. Ustedes ya hicieron una práctica con sistemas constructivos, que fue la aplicación de los sistemas constructivos en la segunda parte de la primera actividad práctica. Nosotros les dimos 2 sistemas constructivos, lo hemos aclarado en todos los grupos, son sistemas constructivos obsoletos que ya no se utilizan, sistemas constructivos muy limitados, pero tienen un tema que a nosotros nos resultaba importante, que era la aplicación didáctica de un sistema. Una vez que uno entiende el mecanismo de la aplicación de un sistema constructivo, puede replicar ese esquema de pensamiento hacia la utilización de otros sistemas. Van a ver que en el proceso de búsqueda, en el proceso de investigación, en algunos casos van a encontrar una información adecuada, y en algunos casos información escasa. En algunos casos van a encontrar información comercial, que es la que no nos interesa, y en otros casos van a encontrar, además de la información comercial, la información técnica. Y siempre les aclaramos que al ser
documentación producida por un fabricante en particular, hay que verla siempre con un sentido crítico, porque obviamente nadie va a promocionar un producto mostrando las desventajas, sino haciendo hincapié sobre cada una de las ventajas. Entonces, está en cada uno de ustedes y en el conocimiento que tengan de la prefabricación y de la industrialización, empezar a distinguir cuáles de esos sistemas son los que les resultan aptos para la resolución del sistema, del edificio que les toca resolver. Enzo Gremoliche levantó la mano. ¿Querés decir algo, Enzo? Prendete el micrófono y decilo, si tenés una Sí, duda. buenos días. En este análisis que nosotros tenemos que hacer sobre, como el análisis crítico sobre un sistema constructivo, nos corresponde, por ejemplo, el análisis de la dimensión de una pieza. Es decir, por ejemplo, me ha tocado el ejemplo de Agnuri, y dicen que las piezas se hacen a medidas. Yo tengo que aplicar, por ejemplo, el teorema de Steiner para sacar si la dimensión es correcta para la carga que tiene que resistir. ¿A eso te referís? Bueno, hay sistemas constructivos, claro, nosotros les enseñamos distintos tipos de sistemas constructivos. Hay sistemas constructivos que efectivamente no tienen un tamaño específico, sino que pueden definirse o pueden tener cualquier tipo de dimensión. Esos sistemas obviamente tienen una mayor libertad. Ahora, lo que sí es importante es distinguir cuáles son los elementos, o cómo es el elemento original que forma el componente. En el caso del sistema, que no es Agnuri no es un sistema, eso siempre lo aclaramos, muchas veces aparece en los exámenes finales que dicen sistema Agnuri. Agnuri es una marca comercial. Y lo que hace Agnuri, entre otras cosas, son lo que se denominan perfiles de alma llena. Es similar en algunos aspectos a lo que podría ser un perfil normal, pero en el aspecto únicamente, porque el proceso de fabricación es diferente. No solamente es diferente el proceso de fabricación, sino que permite una serie de libertades que los perfiles normalizados las tienen restringidas. Nosotros sabemos que los perfiles normalizados tienen una longitud máxima de 12 metros. Entonces, si nosotros de esos 12 metros necesitamos utilizar 11 y en cada uno de los elementos empezamos a perder un metro, bueno, estaríamos hablando de una pérdida del 7 o el 8% de un material que es realmente costoso. Entonces, para no tener desperdicios de materiales, habría que buscar una modulación de utilización que permita seccionarlo de modo tal que las dos partes, o las tres partes, o las X partes que se obtienen, sirvan para su reutilización en distintas partes del edificio, o a través del seccionamiento pueda construirse un componente constructivo específico. Entonces, no pretendamos no tener ningún tipo de desperdicio. Lo que estamos haciendo es optimizando el uso y minimizando el desperdicio. Tratamos de utilizar la totalidad, pero eso es un enunciado teórico, porque sabemos que en la realidad eso no existe. Ahora, ¿qué es un elemento modular? Habíamos visto componentes y componentes modulares. Elementos, ya sabemos lo que es un elemento, y ahora vamos a ver lo que es un elemento modular. El elemento modular es un elemento cuyas dimensiones coordinadas son modulares. Vamos a tomar algún ejemplo de los elementos como para que esto quede más claro, ¿no? Algunos elementos modulares no necesitan tener todas sus medidas modulares. Por ejemplo, el de una pared externa, ¿no? Hay algunos elementos que tienen dos dimensiones predominantes y una que es muchísimo más pequeña en relación a los otros dos. Entonces, no es necesario que todas las medidas sean modulares, sino que por lo menos las dos principales. Ahora llegamos a lo que nos define en cierto modo todos los otros conceptos que veníamos analizando, y esto es lo que se refiere al módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo, todos saben lo que es un módulo, porque, ¿no? Modulación, ustedes han hecho en los talleres de arquitectura, como decíamos anteriormente, pero es necesario que empecemos a definir modulación desde la coordinación, específicamente desde la coordinación modular. Un módulo es una unidad de tamaño usada como incremento de la coordinación modular, ¿no? El módulo, ven que ya lo que hablamos de módulo
no tiene relación con todo lo que habíamos hablado, o con todo lo que ustedes habían visto en los talleres de arquitectura, o lo que habitualmente utilizan como módulo para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Un módulo que sirve para organizar el espacio. Acá el módulo tiene un sentido completamente distinto y está relacionado a la dimensión de los elementos y a la conformación de los componentes y a la definición de la grilla que va a permitir la ubicación de los elementos y los componentes dentro del edificio. Entonces, hay un módulo, ¿no? en esta serie, hay un módulo que lo hemos definido como A dentro de esta grilla cuadriculada, que es lo que denominamos el módulo básico, que mide 10 centímetros. Hay otro módulo, que es lo que denominamos módulo de diseño, que es una determinada cantidad de módulos básicos. Entonces, por una comodidad de diseño y no tener que trabajar con grillas tan pequeñas, empezamos a utilizar distintos tipos de módulos de diseño, ¿no? Que son una n cantidad de m. Por ejemplo, acá está a modo de ejemplificación, igual 4m. Estos que ahora se denominan m, son los que antes denominábamos como x. ¿No? ¿Y por qué utilizamos X antes? ¿Sí? Porque parecía medio extraño definir algo que era una incógnita con la letra M. Bueno, entonces como la X está más vinculada o está íntimamente relacionada con lo que es una incógnita, decidimos utilizar X. Ahora todo eso que ustedes habían visto como X, lo tenemos que olvidar. Como ahora tenemos que empezar a utilizar el lenguaje adecuado, no vamos a aceptar las X como una nomenclatura porque no corresponden, porque no tiene nada que ver con la coordinación modular. No vamos a hablar de piezas, porque porque tampoco se ajusta al lenguaje de la coordinación modular, sino que eso que hablábamos, lo que antes eran piezas del rompecabezas, ahora serán elementos o serán componentes. En otros casos, hay otro tipo de módulos más grandes, que ya ni siquiera son módulos de proyecto, que es el caso de ese, que son los módulos estructurales, ¿no? Cuando nosotros armamos el ritmo estructural de un edificio, empieza a formar un cuadriculado. Y ese cuadriculado puede tener, ¿no? o ese ritmo estructural empieza a tener unas dimensiones que están definidas por una determinada cantidad de módulos de proyecto. Pero para no tener una cantidad muy elevada de multimódulos, empezamos a sintetizar el lenguaje utilizando lo que denominamos el módulo estructural, que es una unidad mucho más grande. Y por último, la retícula de construcción y montaje, recuerden, esa grilla que nosotros utilizamos habitualmente, sirve para el posicionamiento de los elementos y los componentes. Hay normas de la coordinación modular que nos dicen cuáles son las distintas posibilidades de ubicación de los elementos y los componentes dentro de la grilla modular, ¿no? Entonces, tenemos el módulo básico de 10 por 10, que son estos negritos, el B, que podía ser un módulo de estructura, como en este caso, el C, que era un módulo de diseño, ¿ven? Que agarraba varios cuadraditos de estos chiquititos que eran los módulos básicos, y acá, en la parte D, la retícula de construcción, que es la que nos permite la ubicación tanto de los módulos básicos, como de los módulos de proyecto, como de los módulos estructurales. El mundo, hasta hace un tiempo, no se ponía de acuerdo en las medidas, ¿no? Esto anteriormente era muchísimo más complejo, ¿no? Entonces quedó dividido entre el sistema métrico decimal y, por otro lado, el sistema imperial de unidades, ¿no? Ese que define, que se define a través de los pies y de las pulgadas. Nosotros, inclusive al día de hoy, ya casi no quedan elementos, ni materiales, ni componentes que se midan con el sistema imperial de unidades. Hasta hace un tiempo algunos diámetros de los caños estaban definidos en el sistema imperial de medida. Nosotros hablábamos de caño de 4 pulgadas, 1 pulgada de media, ¿no? Muchas veces hablamos de eso, pero también ahora empiezan a tener su referencia dentro del sistema métrico decimal. En el mapa, de la parte inferior, vemos que tampoco es algo muy nuevo lo del sistema métrico decimal, y en los distintos colores vamos viendo
los años en los que cada uno de los países, de los diferentes países, incorporaron el sistema métrico decimal. Obviamente el sistema imperial de unidades tenía una gran difusión en todo lo que era la colonización del Reino Unido, ¿no? En toda esa actividad colonial y de expansión, imponían su sistema de medidas y por eso se fue desparramando por distintos lugares. Pero vemos cómo de a poco también ese sistema imperial de unidades se empieza a dejar de lado, ¿no? Lugares como todo Oceanía, a partir del año 80 ya trabajan directamente sobre el sistema métrico decimal. Incluso el Reino Unido tiene como sistema oficial de medidas el sistema métrico decimal, y quedan un par de países, que nunca me acuerdo cuál es, y obviamente Estados Unidos, que sigue refiriéndose al sistema imperial de unidades. Y esto es importante porque un proyecto no se puede traducir del sistema métrico decimal al sistema imperial de unidades y viceversa, ¿no? Tampoco se puede traducir del sistema imperial de unidades al sistema métrico decimal. Porque lo que está definido con el sistema, obviamente se puede hacer una traducción a través de multiplicar la unidad del sistema imperial de medidas para obtener la medida decimal. Pero eso no es correcto, porque nos encontraríamos con ciertas medidas dentro de la arquitectura que son irracionales o que requerirían directamente la utilización del cuarto decimal. Y nosotros, cuando hablamos de arquitectura, o cuando pensamos en las unidades de la arquitectura, nuestra unidad es el metro, y el metro lo dividimos en 100 partes para poder definir los espacios más pequeños. Rara vez, en la construcción tradicional, prácticamente nunca, ¿no? En la construcción tradicional es imposible, la utilización del tercer decimal, porque cuando estamos hablando del tercer decimal, ya estamos definiendo la décima parte del centímetro. Entonces, las técnicas de producción de la arquitectura tradicional no tienen la posibilidad de manejar precisiones de esas características. Por eso, solamente podemos aproximarnos hasta el segundo decimal. Es más, podría ocurrir que dentro de ese centímetro de precisión que tiene la arquitectura, un espacio tenga 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Bueno, porque son imprecisiones propias de los sistemas de ejecución, son imprecisiones propias de los materiales que se utilizan y de los elementos que se utilizan en la construcción, y sin ir más lejos, en el espesor de un reboque ya puede definir o ya puede variar en 1 centímetro las dimensiones de un espacio. Entonces, ese es el motivo por el cual solamente utilizamos 2 decimales. Pero, en definitiva, el mundo se rige por un único sistema de medidas, prácticamente por un único sistema de medidas, que es el sistema métrico decimal. Esto, en la antigüedad, era muchísimo más complejo, ¿no? Porque porque las medidas, o porque muchas de las medidas, estaban relacionadas a las partes del cuerpo. Entonces, las relaciones comerciales eran un poco complejas, porque un pie de una etnia no era lo mismo que un pie de la otra. Entonces los que tenían los pies más grandes comercializaban a pérdida. Entonces eso llevaba a un montón de discusiones y a un montón de inconvenientes que fueron los que hicieron necesario el desarrollo de un sistema de medidas que sea neutral y que sirva específicamente para la comercialización. Entonces, uno de los orígenes de la aparición de los sistemas de medidas está relacionado con la comercialización. Decíamos recién que es muy difícil hacer una equivalencia entre el sistema imperial de medidas y el sistema métrico decimal. El sistema imperial de medidas toma la unidad, que es la pulgada, y la divide en 64 partes. Entonces, cuando esas 64 partes se empiezan a relacionar con el sistema métrico decimal, vean qué es lo que ocurre, ¿no? Un 64avos, necesitamos la utilización de 5 decimales para poder definirlo. Tomemos una muy sencilla, 1/8, necesitamos 3 decimales. En el cuarto, bueno, en el cuarto recién ya nos empezamos a acercar, porque lo podemos definir con 2 decimales, o recién en el medio, porque lo podemos, en la media pulgada, porque lo podemos definir con un único decimal, ¿no? Acá hay también aparece más desarrollada
una tabla de equivalencias de cada uno de los sistemas, donde obviamente fue necesario en la equivalencia milimétrica empezar a suprimir alguno de los ceros o referirse directamente al milímetro como unidad. Ahora, cuando nosotros tenemos el milímetro como unidad y ese milímetro además tiene un decimal, realmente nos encontramos con una combinación entre sistemas de medidas que realmente es imposible. Pero esto del sistema métrico decimal no es algo demasiado viejo, ¿no? Recién, a partir del año 1791, la Academia de Ciencias de Francia definió el metro. ¿Y cómo hacemos para definir el metro? Bueno, el metro está definido por la 10.000.000ª parte de la distancia desde el ecuador hasta uno de los polos. Eso es un metro, ¿no? Había que tomar un elemento de referencia, y el elemento de referencia fue la distancia del ecuador hasta los polos. Una 10.000.000ª parte, o sea, 1 sobre 10 a la 7, definía la unidad de medida que era el metro. Y así transcurrieron 100 años, hasta que la Comisión Internacional de Pesos y Medidas elaboró el metro patrón, que era el metro de referencia, ¿no? Que era la unidad inalterable, entonces todo se refería al metro patrón, que era una barra de platino e iridio, como un material que tenía la menor deformabilidad. Entonces esa era la referencia para obtener el metro. Más adelante, miren hasta dónde llegamos, ¿no? Vamos teniendo saltos prácticamente de 100 años, y llegamos al año 1960, en la 11ª conferencia de pesos y medidas, se establece que el metro es igual a 1.650.793,73 veces la longitud de la onda en el vacío de la radiación naranja del átomo del criptón 86. Todos estos ajustes hacen referencia a los avances de la tecnología y a los avances de la ciencia, que permiten definir con una mayor exactitud la medida del metro. Y también hay una última definición, que es del año 1983, en la 17ª conferencia de pesos y medidas, donde dice que el metro es igual a la distancia recorrida por la luz en el vacío, en una fracción de un 300.000 millones, son 300 millones a la séptima, partes por un segundo. Entonces, se empiezan a utilizar distintas referencias o distintas tecnologías para conseguir una definición cada vez más exacta de la medida del metro. Ya no depender más de un metro patrón que estaba en la Academia de Ciencias de Francia, sino que en cualquier lugar se podía definir, en cualquier laboratorio equipado, era posible definir y establecer el metro. ¿Qué es un módulo básico? Porque hoy, en un momento, empezamos a hablar del módulo básico. Hablamos del módulo, que era el módulo, lo definimos, y ahora necesitamos ver qué es un módulo básico. El módulo básico es el módulo fundamental usado en la coordinación modular. O sea, en la coordinación modular siempre aparece la utilización del módulo básico, cuyo tamaño es la selección para aplicaciones generales en edificaciones y sus componentes. El módulo básico fue definido como 10 centímetros, porque era lo más parecido, o era la unidad, o era la dimensión más parecida que podía juntar al sistema métrico decimal con el sistema imperial de unidades. O sea, esos 10 centímetros equivalen a las 4 pulgadas del sistema imperial de medidas. Entonces, el módulo básico, ese que hablábamos antes, estamos hablando, los módulos son tridimensionales, ¿no? Tienen dimensión en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y el módulo básico tiene 10 por 10 por 10, como se muestra acá. Después de las distintas combinaciones, se pueden construir los módulos de proyecto, los módulos estructurales, o cualquier otra necesidad o serie modular que sea necesario crear, ¿no? Esto es lo que hablábamos recién. El valor del módulo básico ha sido escogido como 100 milímetros para la máxima flexibilidad y conveniencia, y el símbolo del módulo básico es la letra M. Una M mayúscula no puede ser M minúscula, porque eso también está normalizado. M minúscula no lo entendemos. Esto se define como una M mayúscula, y así está establecido.
Vamos a ver ahora los multimódulos. Ya habíamos conversado, ya habíamos hecho una definición general del multimódulo, ya todos ustedes saben de qué se trata el multimódulo, pero nos sirve como un repaso. Un multimódulo es un múltiplo entero seleccionado del módulo básico, ¿no? Es multimódulo cuando es módulo entero, hay una repetición entera, o sea, un multimódulo pueden ser 2, 3, 4, la cantidad de módulos básicos que ustedes quieran, pero nunca puede ser una fracción del módulo básico. 3,5 módulos básicos no es una medida multimodular. O sea, que todas las medidas van a ser modulares cuando su medida sea múltiplo de 10. Es la única posibilidad de que una medida sea modular. Entonces, cuando hablamos de medidas modulares, vamos a hablar de medidas que son un módulo, que son un multimódulo del módulo básico. En algunos casos, claro, si nosotros en la arquitectura utilizamos el metro y al metro ese lo partimos en 100 partes para obtener el centímetro, parece necesario que tomemos alguna medida con respecto al módulo básico. En algunos casos, preferentemente en la menor cantidad, pueden aparecer las medidas submodulares. Y una medida submodular es una fracción, obviamente, del módulo básico. Cuando ustedes obtuvieron la X, lo que obtuvieron es un módulo de proyecto. Entonces, ese módulo de proyecto puede ser divisible por 2, divisible por 3, divisible por 4, divisible por 8. No tiene que ser divisible por todas las opciones. Sí es importante que sea divisible por la mayor cantidad de números posibles. Eso significa que, tiene que ser una medida que tenga una gran factorabilidad. Esto ustedes originalmente no lo sabían, pero a pesar de eso, muchos llegaron a la definición de ese valor de X con el mismo valor, sin necesidad de haberse conectado entre sí, porque eso sucede entre los distintos grupos, entre los distintos trabajos de los diferentes grupos del curso. Entonces, obviamente no significa que ha habido una copia, sino que es un proceso de pensamiento y de análisis que naturalmente llega al mismo resultado. Claro, nosotros esto no necesitamos hacerlo porque sabemos cuáles son los valores y los números convenientes y que son los mejores para la construcción. Y la industria también lo sabe. Entonces, en función de eso, también fabrica. Todos los fabricantes o todos los productores de distintos sistemas constructivos también fabrican en relación a esas medidas. Porque si todos fabrican en relación a un valor numérico que tenga una gran factorabilidad, la posibilidad de combinabilidad entre los distintos elementos y componentes, obviamente, es factible o es mucho más sencilla. Módulo de proyecto, esto también habíamos hablado del módulo de proyecto, que es un multimódulo adoptado para aplicaciones especiales. Tal vez alguno piense, ¿y por qué no definimos todo con el módulo básico, que es mucho más sencillo? Bueno, en realidad a lo único que llegaríamos con una solución de ese tipo es una sustitución del sistema métrico decimal por un sistema que tiene un decimal menos. Y entonces ahí ya no tenemos coordinación modular, porque al tener un módulo tan pequeño, lo que sucede es que la posibilidad de combinaciones o la posibilidad de producción de elementos y componentes sea cada vez mayor. Y recuerden, si bien para la producción industrial no es necesario producir un único producto, pero sí es importante, como lo habíamos mencionado anteriormente, tener una variedad acotada. Eso es lo que hace posible la industria. Si no, obviamente, cada vez que la cantidad de posibilidades aumenta, nos acercamos en más medida a la producción artesanal. Y cuanto menor es la variedad de elementos y componentes, obviamente menor es el costo de producción, porque a medida que aumenta la repetición, se empieza a amortizar cada vez más el proceso de producción. Vamos a pasar ahora al sistema de referencia. El sistema de referencia son todas estas grillas que ustedes han ido construyendo. Las grillas pueden ser de distinto tipo, pero al igual que ocurre con
con el módulo, que es un objeto tridimensional, que es un cubo, el módulo básico, que es un cubo de 10 por 10 por 10, el caso del sistema de referencia, de las grillas de referencias, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, el sistema de referencia es un sistema de puntos, líneas y planos, en el que el tamaño y la posición de un componente, su acomodo o elementos deben ser relacionados. Esta es la función principal que tienen las grillas modulares. Sirven para posicionar los elementos y los componentes. Las grillas modulares no necesariamente son un cuadriculado, por todo lo que habíamos visto anteriormente. Hay grillas sencillas, que pueden ser un cuadriculado, que van a ver que si nosotros tratamos de combinar distintos sistemas constructivos dentro de un plano cuadriculado, la tarea es bastante compleja. Entonces, como la coordinación modular entiende que la tarea es compleja, tiene herramientas que permiten flexibilizar el diseño y despojarnos de algunas de las limitaciones que puede tener construir dentro de un cuadriculado. Creo que a ninguno de ustedes se les ocurre diseñar un edificio sobre una hoja cuadriculada. Lo que van a obtener es un diseño muy limitado, una falta de libertad, o se van a encontrar encerrados dentro de esos cuadraditos que no les permiten salir para crear otros tipos de formas u otro tipo de espacios que necesariamente la arquitectura tiene. Ahora vamos a definir el espacio de coordinación. ¿Y qué es el espacio de coordinación? ¿No? Porque los espacios de coordinación están relacionados con el sistema de referencia, con esa grilla. El espacio de coordinación es un espacio que específicamente tenemos coordinado. Es un espacio limitado por planos de coordinación asignados a un componente y que incluye rebajo para las tolerancias y espesores de junta. Esto de tolerancias lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero todo esto obviamente requiere de una simbología específica. Hasta ahora habíamos hablado de la utilización de la letra M, que es lo que define el módulo. La utilización de la M y la P minúscula para definir los módulos de proyecto, y en todo caso la M y la E para definir los módulos estructurales. Y cuando hablamos de multimódulos es una N cantidad de M's, ¿no? En realidad, un multimódulo es una N cantidad de M's, y puede ser también una N cantidad de MP, o sea, de módulos de proyecto. Esa cantidad de módulos básicos que nosotros agrupábamos por una cuestión de conveniencia para definir de un modo más sintético nuestro edificio. Veamos las herramientas, ¿no? Una vez que veamos las herramientas y los símbolos que tienen cada una de esas herramientas, vamos a ver cómo se aplican dentro de un caso abstracto como para poder analizarlo. Primero, dimensión de coordinación se denominan con letras mayúsculas A, B, C y así sucesivamente. La dimensión modular es una n cantidad de m, la dimensión modular del proyecto es una n cantidad de mp, hay medidas de coordinación que se aclararán con un valor numérico, la medida modular, ¿no? Ahí dice 5, pero puede ser cualquiera, medida modular de proyecto, o sea, la medida modular, ahí hay un multimódulo del módulo básico. Si yo pongo 5M, no son 5MP, entonces eso es muy importante, utilizar la simbología adecuada. La medida modular de proyecto, ¿no? La medida de los espacios modulares, será una n cantidad de módulos de proyectos. Hay dimensiones de fabricación que están designadas con letras minúsculas A, B y C, tenemos que distinguirlas de las dimensiones de coordinación. Hay dimensiones que no son modulares. Bueno, acá empezamos a tener una libertad. ¿Todo tiene que ser modular? No. Tenemos la posibilidad de tener medidas que no sean modulares. Cuando una medida no es modular, se utiliza una M tachada. Creo que se alcanza a ver, la M tiene una línea horizontal que la tacha. Planos de coordinación. El plano de coordinación está definido por esta especie de banderita, que después vamos a ver cómo la utilizamos, es un palito con un círculo, y lo que determina esa banderita que tanto para un lado como para el otro hay un plano de coordinación, ¿no? Entre dos banderas de las mismas características, lo que estamos haciendo es definiendo un plano de coordinación. Podría haber distintos planos de coordinación, o podrían existir la cantidad de planos de coordinación que sean necesarios. Si lo mismo se puede resolver con una menor cantidad de planos de coordinación, no importa. Lo importante es que ustedes,
entiendan la utilización, todo seguramente se puede resolver de un modo más sintético, pero en este proceso de aprendizaje no vamos a ir tanto a lo más sintético, sino en principio enfocarnos en lo correcto. Primero que sea correcto, después vemos si lo podemos sintetizar. Medida de fabricación, como habíamos dicho, las medidas de fabricación se aclaran con letras minúsculas y se puede establecer a qué equivale esa medida de fabricación. Medida no modular, se puede especificar cuál es la medida que no es modular. En este caso estamos hablando de 1.8 módulos, entonces se encuentra una medida que no es modular. La delimitación de la zona modular es con ese tipo de flecha. Esto no es caprichoso, sino que es así. Recordamos el módulo básico que era la M, el módulo de proyecto que era la MP. Y acá aparece otra banderita distinta. Esta es la misma banderita que habíamos visto acá, la misma banderita del plano de coordinación, pero aparece dividida en dos partes. ¿Por qué aparece dividida en dos partes? Porque en el medio pasa algo, ¿no? En el medio hay un espacio que lo definimos como zona neutra. Una zona neutra puede ser un espacio que no tiene módulo. Entonces, ¿esto qué nos permite? Y nos permite simplificar el proyecto y nos desliga de algún montón de inconvenientes, que es tratar de trabajar con un cuadriculado para definir todo el proyecto. Entonces, ¿qué permite la zona neutra? Parar de contar y empezar de cero nuevamente. Es como el cajero del banco cuando tiene que contar muchos billetes. ¿Qué hace? Y va contando de a 10. No cuenta de 1 hasta 100 o de 1 hasta 1000. Está bien, también tienen la maquinita. Pero cuando lo cuentan a mano, si ustedes prestan atención, cuando van al banco siempre hacen el mismo mecanismo. Van contando de a 10 y, ¿no?, cuando esto se hacía manualmente. Entonces, ¿qué es lo que les permite? Y bueno, va poniendo un punto y aparte cada 10 para empezar de cero, porque es mucho más fácil contar muchas veces de 1 a 10 que hacerlo de 1 a 100, porque si te equivocas de 1 a 100 tenés que volver a cero. Si te equivocas en alguna de las pilitas, solamente contás una parte. Esto permite algo bastante parecido. ¿Listo? Desde este punto para arriba hay una zona de coordinación, y de esta banderita para abajo hay otra zona de coordinación. Lo que queda entre las dos banderitas, que es un espacio que cada uno tendrá que definir de acuerdo a las características del proyecto, es un espacio que no está modulado. Bueno, vamos a verlo sobre un ejemplo. Vamos a ir viendo cada una de los símbolos que acá aparecen con cada uno de los significados. Vamos con el primero, ¿no? Planos de coordinación. ¿Recuerdan? Una banderita de las redondas, otra banderita de las redondas, con una letra mayúscula en el medio. Esto es plano de coordinación. Vamos a la siguiente. Zona neutra. ¿Recuerdan? La banderita partida, ¿no? Hay un espacio que no se pudo definir, que tiene, bueno, ahora lo vamos a ver lo que significa. Hay un espacio que no está definido como modular, entonces sí sabemos que de acá para arriba hay una zona de coordinación, y de acá para abajo hay una zona de coordinación. Lo que ocurrió en el medio es la aparición de una zona neutra. Dimensión no modular. Bueno, aclaramos que aparece una medida que no es modular, y por eso tuvimos que partir las banderitas, porque si la ponemos una banderita redonda en el medio, estamos partiendo al medio una medida que no es modular, entonces no va a servir como plano de coordinación lo que tengamos para un lado y para el otro, porque no son modulares. Entonces, pusimos la medida a modular y pusimos las banderas partidas, que es lo que nos indica que la coordinación está hecha de acá para arriba y de acá hacia abajo. Límite de zona modular, ¿no? Acá estamos estableciendo con este símbolo desde dónde hasta dónde llega la zona modular y qué medida tiene. Obviamente no la vamos a definir en una n cantidad de módulos bases, sino posiblemente en una determinada cantidad de módulos de proyecto. Dimensión de coordinación, ¿no? Acá aparece la dimensión de coordinación, que se representa con esta simbología, ¿no? Estamos coordinando, el objetivo es coordinar desde el eje de este elemento o componente, como es algo que no está definido, no sabemos qué es, hasta el eje de este otro. Dimensión de fabricación, ¿no?
la dimensión de fabricación del elemento o el componente, obviamente no puede ser más grande que el límite de la zona modular, porque ya quedaría por fuera de la zona modular. Es más, corresponde que sea un poco más chico, porque entre elemento y elemento, o entre componente y componente, hay algo en el medio, que no es la nada. Siempre es algo. Es una junta, es un unión, pero esa junta o esa unión ocupa un espacio. Entonces, la medida del elemento o el componente más sus juntas, sí, ahí sí, será equivalente a la dimensión de a la dimensión de coordinación que hemos establecido. Bueno, la dimensión modular, como habíamos expresado, representada por una n cantidad de m o una n cantidad de módulos de proyecto. Vamos a ver cómo se aplica esto en algunas de los componentes de la construcción. ¿Qué pasa con las escaleras? ¿Las escaleras tienen que ser modulares? ¿Las escaleras en la coordinación modular son modulares? Ahora, si la escalera es modular y el módulo base es de 10 centímetros, ¿significa que la pedada tiene 30 y la alzada tiene 20? Sería muy necio pensar de ese modo, porque la escalera tiene una medida que es ergonómica. Las medidas de la escalera están en relación a la comodidad en función de la bajada, ¿no? Porque siempre es más difícil bajar una escalera que subirla. Tiene que tener las dimensiones tales de modo que el descenso por la escalera no sea un riesgo. Y entonces, ¿qué es lo modular de la escalera? ¿Qué parte es modular de la escalera? Sí, el hueco que ocupa la escalera. Entonces, ¿ven cómo están puestas las banderas en cada uno de los casos? Toman la totalidad. Hay un espacio destinado a la escalera, que ese espacio sí es modular. Hay un espacio acá destinado a la escalera que es modular, para otro tipo de escalera y para cualquier otro tipo de escaleras, ¿no? ¿Qué ocurre con algunas de las tecnologías que nosotros utilizamos habitualmente para la construcción, o muchas veces también dentro de lo que es la construcción tradicional, ¿no? ¿Cuál es la parte modular en un entrepiso de viguetas? Y bueno, lo modular es la distancia al eje de las viguetas, ¿no? Dependiendo del tipo de viguetas, se establece una medida modular, porque esa es la distancia que se va a repetir sistemáticamente. Después habrá que ver, porque eso también muchas veces no ocurre, si la medida del ladrillo más el posicionamiento de cada una de las viguetas da como resultado una medida modular. Entonces, podrá ser modular, podrá no ser modular, y estará combinada con otro tipo de grilla, ¿no? Y lo mismo cuando hacemos la colocación del piso, ¿no? También hay un espacio, una zona de coordinación que está definida por las banderitas, y vean que lo importante es que la posición de las banderitas va desde el eje de una junta hasta el eje de la otra junta. Porque el módulo tiene que comprender, digo, ¿cuándo un piso es modular? Tengo un piso, por tomar cualquier referencia, ¿no? Tengo supongamos un piso de 20 por 20. ¿Es modular? Y si de 20 centímetros por 20 centímetros, lo más probable es que no sea modular. Porque entre una baldosa y otra, necesariamente aparece una junta. Y esa junta tiene una dimensión. Entonces, cuando juntamos la media junta de un lado, la media junta del otro, esos 20 centímetros tal vez se transforman en 20 centímetros y 2 milímetros, o 20 centímetros más 1 milímetro, dependiendo del tamaño de la junta. La junta puede tener, supongo, si tiene la junta 2 milímetros, 1 milímetro de un lado y 1 milímetro del otro, más los 20 centímetros del elemento, ahí tenemos 20,2. Entonces, en la sucesión del armado de un piso, que no es una secuencia de dos baldosas, van a ver que esto se empieza a desencajar de la grilla modular. Por eso, si un piso es modular, tiene que contemplar la posibilidad de tener las juntas. Este es un trabajo que ya habíamos visto anteriormente, en la clase anterior, que lo habíamos puesto como ejemplo, pero ahora lo vemos nuevamente
para ver cómo están aplicadas toda esta simbología y todo este lenguaje de la coordinación modular directamente sobre un ejercicio de facultad, ¿no? Si empezamos a ver con un poco más de claridad, ven cómo aparecen los distintos espacios de coordinación, 56 MP, 19, 18, 19, después cómo van modulando en este sentido, además va aclarando. Bueno, acá aparecen, ¿no?, unas zonas neutras, pero que son zonas neutras modulares. ¿Y por qué dice hace una zona neutra modular? Y porque lo que le interesa coordinar es cortar los planos de coordinación y armar una coordinación en este, en este, en este, en este. Este es el caso de Nemausus. Si quieren pueden ver cómo es el proyecto, o pueden repasarlo de la clase anterior, que vimos algunas imágenes. Y que además coincide con el módulo estructural. Posiblemente este espacio de 2M que dejaron como zona neutra es lo que corresponde al espesor de la estructura que se ha utilizado en el desarrollo de este edificio. Y lo mismo ocurre, ¿no? Habíamos dicho que el módulo tiene 3 dimensiones, obviamente, lo mismo tiene que ocurrir, empezamos a trabajar en altura, ¿no? Otra vez, en este caso sí apareció una zona amodular, entonces aparece la M tachada, con la dimensión del espacio que no es modular, pero bueno, después empieza a definir un tamaño de piso a techo o de losa a losa. El teléfono no me deja tranquilo, de losa a losa, que está definido como 9 MP u 8 MP. ¿No? Esto de acuerdo a las medidas y el resultado de las características y de las definiciones del proyecto. Y cuando llegamos al detalle también sucede lo mismo, ¿no? Aparece dentro del detalle, acá directamente con la utilización o con la combinación de otro sistema constructivo, en este caso en steel framing, y con una designación que ya no hace tanto referencia a la modulación, sí se hace una referencia a la modulación de modo general, pero después, cuando se trabaja en el interior, hay una distinción y una numeración de las características de cada uno de los paneles que después estará desarrollado en un plano de paneles. En otros sistemas, como los sistemas de encofrados modulares, también aparecen los distintos elementos del sistema, que cada uno de los elementos del sistema son combinables entre sí, y permiten, obviamente son combinables y son modulares, y permiten distintos tipos de dimensiones. Obviamente las dimensiones estarán ajustadas a las posibilidades de combinabilidad que tenga el sistema y a las necesidades del proyecto de combinación con otro tipo de sistemas diferentes, ¿no? Acá vemos otro ejemplo, cómo vamos desde lo general, que también está todo modulado, un edificio extenso, con una fachada extensa, que para poder hacer toda la envolvente también está modulada, y cuando llegamos a las partes de detalle, nuevamente sucede algo similar. Otra vez, las medidas modulares, otra vez, cuando llegamos a un espacio en particular y en detalle, definido las características o la numeración de cada uno de los paneles, que cada uno de esos paneles tendrá su correspondencia con un plano de detalle particular, con un plano posiblemente de fabricación, ¿no? Y lo mismo en el detalle, también en el detalle aparecen todas las medidas de coordinación, y claro, como llegamos al detalle y empezamos a necesitar algunas dimensiones que son un poco más chicas, empieza a aparecer el submódulo del módulo de proyecto. Pero, en definitiva, es lo mismo, que se empieza a repetir y se empieza a profundizar a medida que vamos pasando por las distintas escalas del proyecto, ¿no? Acá lo vemos con un poco más de claridad, lo que se estaba definiendo en la situación anterior. Habíamos hablado de las sucesiones numéricas, no me voy a detener con esto, pero vamos a necesitar algún tipo de referencia. Lo habíamos visto que había unas sucesiones que eran aritméticas y otras que eran geométricas. Las aritméticas, una secuencia que se obtiene a partir de sumar un número fijo al anterior, y las aritméticas que sucedían a través de la multiplicación. Habíamos visto cómo en la antigüedad, ¿no?, a través de Euclides y a través de Euclides, con la partición armónica del cemento, y a partir de Fibonacci, con la serie numérica que después se correspondía con la construcción de la espiral áurea, habíamos visto también la construcción de la lambda platónica, o también de esta secuencia numérica que había desarrollado más cerca en el tiempo Le Corbusier a través
de la serie roja y de la serie azul del modulor. Y acá estamos un poco más cerca de lo que había sido nuestra definición de la primera actividad práctica, ¿no? Lo que antes era una X, ahora lo definimos como una M. Si esto se define hacia un lado como medidas multimodulares, hacia el otro lado como medidas submodulares, si esto lo representamos en dimensiones del sistema métrico decimal, vamos viendo cómo se corresponden, ¿no? A partir del módulo básico o a partir de distintos tipos de series numéricas que vamos a ver un par de diapositivas más adelante. Números normales. ¿Por qué vamos a llegar a todo esto? Porque esto está relacionado con una serie de variantes limitadas, que es lo que es razonable para la construcción industrializada. ¿Cómo elijo qué es lo que fabrico? ¿Por qué una medida es mejor que otra? Por un lado, por todo lo que ya habíamos dicho, que ahora lo vamos a repetir. Pero la aparición de números normales no es algo nuevo, o las distintas series de números, sino que es algo que ya se había desarrollado con anterioridad. Pero vamos a definir por qué utilizamos los números normales. Los números normales surgen de la necesidad, que era lo que decíamos recién, que tiene la industria de la utilización de una serie de medidas normalizables aplicables a distintas magnitudes. Entonces, al no escoger cualquiera de las dimensiones del sistema métrico decimal y solo algunas, obviamente la variación no es infinita, con lo que no tiene nada que ver con la artesanía, pero la variedad sigue existiendo. ¿Para qué? Primero, para unificar medidas, para reducir el número de herramientas, productos y semiproductos, manteniendo una variedad razonable para satisfacer la necesidad de los usuarios. O sea, no podemos satisfacer las necesidades de todos, pero sí podemos. La industria no puede satisfacer las necesidades particulares de un individuo, pero sí puede satisfacer las necesidades generales. Entonces, a eso apunta, y ese es el sentido de la industrialización. Los números de Renard, ¿no? Renard era un ingeniero de la Armada francesa, y propuso en el año 1870 un conjunto de números preferentes para ser utilizados junto con el sistema métrico decimal. Su sistema se adoptó en el año 1952 como un estándar internacional de la norma ISO 3. ¿No? Todos han oído hablar de las normas ISO, entonces ya nos empezamos a meter en un tema de normas. ¿No? Entonces, vieron que la industria permanentemente aclara bajo qué normas produce. Entonces, cuando nosotros sabemos bajo qué normas produce, podemos determinar, en algunos casos, las características del proceso de fabricación, y en otros casos, la calidad del producto. Porque si la calidad del producto no se ajusta a lo que define la norma, obviamente no puede certificar, no puede tener el rótulo de cumplimiento de una norma específica, y lo mismo ocurre cuando no se cumplen los procesos de fabricación. Nosotros los procesos de fabricación no los podemos ver, pero sí sabemos que se hace de un modo determinado cuando esos procesos de fabricación acreditan la utilización de algún tipo de normas. El sistema que inventó Renard divide el intervalo de 1 en 10 en 5, 10, 20 y 40 pasos de un modo bastante particular. Yo lo miré un rato como para que sea más sencillo entenderlo, ¿no? Lo que hace es toma la raíz quinta, la raíz décima, la raíz vigésima y la raíz cuadragésima de un determinado número. Y lo que va obteniendo son todos estos valores, ¿no? Algunos de estos están parciales, ahora vamos a ver las series completas. Que en definitiva, para la primera serie corresponde a la raíz quinta de 1, a la raíz quinta de 10, a la raíz quinta de 100, a la raíz quinta de 1000 o a la raíz quinta de 10.000. Que es lo mismo que decir la raíz quinta de 10 a la 0, la raíz quinta de 10 a la 1, la raíz quinta de 10 a la 2, la raíz quinta de 10 a la 3, la raíz quinta de 10 a la 4. ¿No? Lo mismo ocurriría con la raíz décima, con la raíz vigésima y con la raíz cuadragésima o la raíz 40, no sé exactamente cómo se dice, ¿no?
Entonces, ¿qué hizo Renard? Acá está el desarrollo de la serie completa, ¿no? Porque lo que tiene que llegar es a obtener el intervalo con la raíz quinta, con la raíz 5, 10, 20 y 40, obtener la secuencia que vaya desde el 1 hasta el 10. Obviamente la raíz 40 termina siendo la más extensa. Si lo vemos un poquito más en detalle, vamos a encontrar ciertas cosas, y ahora les voy a explicar qué significan todas estas flechitas de colores, que en realidad lo que están representando es exactamente lo mismo que tenemos acá. Lo que había observado Renard, que entre estas 4 series que había especificado, había números que se repetían en todas las series. El 1, el 160, aparece acá, aparece acá, aparece acá, y aparece acá abajo. El 250, aparece ahí en verde, verde, verde y verde. El valor 630, que es el amarillo, aparece ahí, aparece ahí, aparece ahí y aparece ahí. Y por último, el valor 10, que aparece en el fondo de cada una de las series. Pero Renard lo que había hecho era, cuando obtenía la raíz quinta del número 10, obviamente le daba un número irracional extremadamente extenso, multiplicaba el número por 1, el número que obtenía lo volvía a multiplicar por el anterior, al número que obtenía lo volvía a multiplicar por la raíz quinta de 10, y así sucesivamente hasta que el último, que era este, le daba 10. Lo mismo hacía con la raíz 10, lo mismo hacía con la raíz vigésima, siempre para llegar hasta 10. Entonces, con esto iba obteniendo acá la serie numérica, que era la misma que veíamos en la diapositiva anterior, esta sucesión de números. Dentro de los que él hacía un análisis y dice, bueno, hay números que se repiten en todas y hay números que se repiten en algunas. Entonces, para mí, en esta secuencia, son importantes para elegir los números que se repiten en todas. Entonces, es decir, de esta serie, del 1 al 10, lo importante es el número 1, 1,60, 2,50, 4, 6,30 y el 10. ¿No? Acá aparecen los números que se repiten en todos, o los que se van repitiendo solamente en alguna de las series. ¿Ven? Que los que se repiten en todas son el 1, 1,60, 2,50, 4, 6,30 y el 10. Habíamos visto también hace un ratito la lambda platónica, ¿no? Y podemos distinguir dentro de esta pirámide dos tipos de series. Una serie duplicante, donde el primer número, que es el 10, se duplica en cada uno de los pasos, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 740, y una serie triplicante, 10, 30, 90, 270, 810, 2430, 7290. Pero miren, si prestamos atención a los 4 primeros números de la serie. Estos 4 primeros números de la serie son los que corresponden a los primeros, el 1, el 2, el 1, el 2, el 3 y el 5, a los primeros 4 números de la serie de Fibonacci. Bueno, dijimos que era necesario entrar en las normas para poder entender cuáles son las pautas que rigen a la coordinación modular y cómo nosotros necesitamos representar nuestra documentación para que queden encuadradas dentro de un lenguaje nacional o dentro de un lenguaje internacional, ¿no? Según el diccionario, habla que las normas es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, las tareas y las actividades. Es un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. Por eso hablamos del lenguaje técnico para la coordinación modular. Es una variante lingüística que se considera preferible por ser más justa. Bueno, estas son definiciones del diccionario que no necesariamente aplican directamente sobre las normas que nosotros vamos a ver, pero en líneas generales es lo que define a una norma, y después vamos a ver cómo las normas se aplican. Por otro lado, aparece la normalización, que es la actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la economía, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto. Vamos a la norma. La norma es una especificación técnica aprobada por una institución reconocida. Entonces, nosotros no podemos hacer una norma. Podemos generar o podemos crear algo que después repetimos sistemáticamente, pero no tiene ningún tipo de valor, porque para que una norma tenga algún tipo de valor, tiene que estar establecida, tiene que estar desarrollada por alguna institución reconocida que la pueda avalar.
¿no? Con actividad de normalización, que tenga actividad de normalización para su aplicación repetida o continua y cuya observación no es obligatoria, ¿no? Las normas son de uso sugerido, no obligatorio. Hay distintos tipos de normas. Norma de contenido y normas de aplicación, ¿no? Entre las que encontramos las científicas industriales de materiales, ¿no? Esta sí nos interesa, la de los materiales, porque hay, nosotros elegimos y especificamos materiales que se ajusten a una determinada norma, ¿no? Eso nos garantiza la calidad de los materiales o de los elementos y de los componentes que se utilizan en la construcción. Hay normas dimensionales y después hay otras normas de aplicación, que pueden ser internacionales, nacionales, de empresa o de sector, yendo desde lo general hacia lo particular, ¿no? Hay normas que se aplican exclusivamente dentro de la empresa para la producción de productos, o más abajo todavía, dentro de un sector de una empresa determinada. Nosotros cuando hablamos de normas nos referimos a las normas IRAM, ¿no? 11.608, 111.001, 111.004 y así sucesivamente, que son las normas que definen algunas cuestiones básicas de la coordinación modular. Estas normas, si alguno, primero, cada una de estas normas las tenemos publicadas como fichas de consulta y de trabajo, les recuerdo. Las normas son bastante hostiles en su lectura porque es un texto bastante crudo y nosotros lo que tratamos es transcribir parte de la norma y además graficarla para que tenga una representación o para que tenga una asimilación más sencilla. Si ustedes buscan o investigan sobre las normas, van a encontrar que el mismo texto de una norma aparece en las normas de distintos países. Esto no significa que hay otros países que se copiaron de las normas IRAM, sino que cada país toma las normas y hace las modificaciones que considera necesarias al sistema de producción propio. En general, tienen muy poquitas modificaciones, o prácticamente son imperceptibles, por eso es que se repiten en cada uno de los casos, ¿no? Definiciones y condiciones generales, definiciones, algunas son las que vimos en las imágenes anteriores. Sistema de medidas preferidas, esto está relacionado con esto de las series numéricas que estuvimos hablando hasta recién, coordinación horizontal, coordinación vertical, símbolos, los símbolos los estuvimos viendo, posición de los componentes de la construcción con respecto a la cuadrícula modular de referencia. A través del glosario de definiciones que vimos, creo que esta frase la podemos entender perfectamente, y si no, será necesario volver a los apuntes para entender, ¿no? Es posible que inicialmente no se entiendan, pero para poder entender. Medidas y tolerancias, definiciones, esto lo vamos a ver más adelante, pero también lo pueden ir viendo, medidas y tolerancias, método de cálculo de espacios entre puntas, método de cálculo, bueno, distintos tipos de sistemas de coordinación. Volviendo un poco a lo lúdico, hay un juego que tiene distintas etapas porque tuvo distintas épocas, ¿no? Creo que ahora prácticamente ya desapareció, pero es un juego que debe tener aproximadamente 100 años, ¿no? Y está compuesto por diferentes elementos. A medida que esos elementos se empiezan a combinar entre sí, dan como resultado distintos productos. Por eso algunos construían un avión, otros construían una grúa, algunos podían construir un auto, pero todo se desarrollaba en base a una serie, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar correctamente. Esto en definitiva era una especie de rompecabezas creativo, porque permitía la creación de distintos objetos. Entonces no vamos a decir que el mecano tenía piezas. El mecano tenía elementos, y a través de la combinación de esos elementos se podían conformar distintos tipos de componentes, y a partir de la combinación de los componentes también conformar distintos tipos de objetos, como podría ser el caso del auto que tenemos en pantalla, ¿no? En su representación inicial, o en sus primeras ediciones, ¿no? Se ve que la imagen corresponde a un catálogo muy viejo, ¿no? Acá dice las piezas del mecano. Ahora, como nosotros estamos aplicando, obviamente el mecano no habla de la coordinación modular,
pero sí habla de los distintos tipos de componentes y cómo todos estos tipos de componentes se empiezan a combinar entre sí para generar esto o esto. Son los mismos tipos de componentes. Ambos tienen los mismos tipos de componentes, pero los resultados de lo que se puede materializar es completamente distinto y está definido por la creatividad del autor, por el diseño del autor. Con el tiempo, el Mecanó fue cambiando. Algunos de los cambios estaban más relacionados con tener algunos elementos de colores para hacer algunas combinaciones un poco más entretenidas, pero como seguimos observando, dentro del catálogo de elementos y componentes siguen siendo los mismos. Un poco más en el tiempo, y con una definición más o menos parecida, aparecían los Rusty, para los más viejos como todos nosotros, los Rusty y los 1000 ladrillos, que después, para los casos de ustedes que seguramente los han utilizado y los han tenido, los Legos, ¿no? También los Legos tenían un catálogo de elementos que se podían combinar entre sí para conformar distintos tipos de formas, de objetos, inclusive hasta la posibilidad de algunos lo han llevado directamente hasta el extremo para poder construir directamente la arquitectura o las subdivisiones de la arquitectura con algunos de estos elementos en tamaño. Algunas otras opciones a través de la representación inclusive de todo puente, casa puente. Y cada uno de estos edificios también, a través de un mismo catálogo de elementos que permite formar distintos tipos de edificios. Muchas veces hablamos de nuestra bitácora y de nuestro cuaderno de apuntes, que ya han cursado en el taller, ya lo han hecho en distintas oportunidades, y también es posible utilizarla y generarla para tomar nota de todas estas cosas. Recuerden lo que decimos permanentemente, que muchas veces es difícil encontrar específicamente los libros o bibliografía que hable de la combinación de distintos sistemas constructivos, porque gran parte de nuestra bibliografía está dada desde la información técnica de los distintos fabricantes. Entonces el fabricante no puede entender, o no puede imaginarse, o no puede generar una documentación tal para expresar todos los tipos de combinaciones posibles, sino que la única opción que le queda es la de generar distintos detalles o distintos tipos de soluciones que refieren a la aplicación de un único sistema. Entonces, es la tarea de ustedes, y es la tarea que van a desarrollar con sus docentes, la de entender y la de ejercitarse, que es lo más importante, generar la ejercitación en la combinación de los distintos sistemas constructivos. El tema de la bitácora no es algo que se nos ocurrió a nosotros como una genialidad, sino que forma parte del cuaderno de apuntes de todos los arquitectos, ¿no? Estos son algunos cuadernos de apuntes del estudio de Mario Roberto Álvarez. Uno cuando piensa en el estudio de Álvarez, en esos mega estudios, bueno, también tienen esta tarea de pensar del cuaderno de hojas blancas, del dibujo a mano alzada, que muchas veces nos permite resolver algunos de los problemas de la arquitectura, ¿no? Y ya vamos terminando para que esto no sea mucho más largo. Creo que llegamos ahora al fin. Esta es la última diapositiva, hasta aquí llegamos. Vamos a pasar ahora a trabajar en cada uno de los puntos. Nada más, y muchas gracias a todos por la paciencia que han tenido. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.